Bienvenido a un viaje épico a través de los misterios de la Biblia, donde descubriremos los secretos detrás de la historia real de la batalla entre David y Goliat. En este vídeo profundizaremos en las profundidades del pasado y descubriremos lo que la Biblia no nos dijo, los misterios escondidos entre líneas y el increíble giro que cambiará para siempre la forma de ver este duelo épico. Esta no es simplemente otra historia bíblica. Es una narrativa de coraje, ingenio y corazón que desafía las expectativas y nos enseña lecciones eternas que cambiarán tu vida. Así que agárrate fuerte y mira el vídeo hasta el final, porque te presentaremos las lecciones más valiosas detrás de esta historia épica. La verdadera historia está a punto de ser revelada, amigo mío. La Biblia dice que en vísperas de una batalla entre israelitas y filisteos, un guerrero de los filisteos lanzó un desafío a los israelitas. Pero él no era un guerrero cualquiera, era un hombre de gran estatura, un auténtico gigante con una altura aproximada de casi 3 metros. El gigante Goliat no solo era un hombre alto, sino también un hombre fuerte. Su coraza pesaba unos 60 kilogramos y su lanza casi 8 kilogramos. Sin duda, Goliat era alguien que respetaba al guerrero contrario más hábil. Además de imponente, Goliat también era una persona audaz y arrogante. Se presentó ante los israelitas diariamente durante 40 días para desafiarlos. El desafío de Goliat al ejército de Israel fue el siguiente. Si un guerrero israelita podía derrotarlo, entonces los filisteos estarían sujetos a Israel. Pero si Goliat salía victorioso del enfrentamiento, entonces los israelitas serían sirvientes de los filisteos. El desafío de Goliat asustó a los israelitas. Ningún guerrero israelí estaba dispuesto a enfrentarlo. Ni siquiera el rey Saúl, que era un hábil guerrero, consideró la idea de aceptar aquel desafío. La situación de Israel, día a día, se volvía más crítica. De hecho, el rey Saúl ofreció una gran oferta a cualquiera que quisiera enfrentarse a Goliat. Si un hebreo derrotaba al gigante filisteo, recibiría grandes riquezas, exención de impuestos e incluso podría casarse con una de las hijas del rey. Pero incluso la generosa oferta logró animar a un voluntario del ejército israelí. Cuando David se enfrentó a Goliat, su vida se dividió entre servir en la corte de Saúl y cuidar el rebaño de su padre. Alternaba entre estas dos responsabilidades que implicaban dejar el rebaño al cuidado de alguien en quien confiaba cuando lo llamaba el rey de Israel, como se narra en 1 Samuel 17, 15, 20. Solo después de la victoria sobre Goliat, David se dedicó plenamente a los deberes de la corte, siendo nombrado escudero del rey, como se registra en 1 Samuel 18, 1. Por tanto, antes del enfrentamiento con Goliat, David no tenía estatus oficial de soldado, y desde el punto de vista humano, no era alguien capacitado para enfrentarse al gigante filisteo. De hecho, a la luz de las capacidades humanas, nadie estaba realmente preparado para el combate singular contra Goliat. Y David, según algunos cronólogos, probablemente solo tenía unos 21 años en el momento del enfrentamiento. David se enteró del desafío de Goliat mientras se dirigía al campamento de Israel, a pedido de su padre, llevando suministros a sus hermanos en el campo de batalla. La audacia de Goliat le repugnaba profundamente. Mientras los soldados israelitas se retiraban, abrumados por el miedo a Goliat, David vio la situación de otra manera. No vio razón para temer y preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? 1 Samuel 17, 26. Es crucial señalar que David entendió que el desafío de Goliat no era solo una afrenta a un ejército humano, sino también una afrenta al verdadero comandante del ejército, el Dios viviente. Por lo tanto, naturalmente David preguntó a los israelitas qué harían ante este desafío. Desde la perspectiva de David, el desafío lanzado por Goliat no debe verse como un obstáculo insuperable para ningún soldado israelita que confiara en el Señor. Ante esto, decidió aceptar el desafío, a pesar de ser ridiculizado por su hermano mayor, Eliab, y desacreditado por Saúl, como narra 1 Samuel 17, 28, 33. David no tenía dudas de que Dios tenía el control de esa batalla.
El joven David ya había experimentado en su propia vida el poder capacitador del Señor, permitiéndole enfrentar y vencer tanto a un león como a un oso mientras cuidaba las ovejas de su padre. Frente al poder de Dios, David vio a Goliat como nada más que un oso o un león. David se negó a usar armadura, incluso cuando el rey Saúl le ofreció su propia armadura, que obviamente no le convenía. Saúl era un hombre de estatura imponente, mientras que David todavía era un joven que apenas había pasado de la adolescencia. Sin embargo, la confianza de David estaba firmemente anclada en el Señor, no en las armas humanas. Resuenan aquí estas palabras de Hudson Taylor, destacando que todos los gigantes de Dios eran, en realidad, personas aparentemente débiles, pero que realizaban grandes obras para Él. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y darle me gusta al video, si estás disfrutando la historia y quieres ayudarnos a traer más contenido como este. Además, si, como David, confías en Dios para que te ayude a afrontar tus problemas, deja un comentario que diga confío en Dios y expresa tu confianza en aquel que es más grande que cualquier obstáculo, confiando en la presencia del Señor a su lado. David enfrentó a Goliat con apenas una honda y un bastón, instrumentos habituales entre los pastores de aquella época. Al ver acercarse al joven David sosteniendo estos sencillos instrumentos, el arrogante Goliat no perdió la oportunidad de expresar su orgullo por última vez. Él se burló diciendo: ¿soy un perro para que me ataquen con palos? 1 Samuel 17:43. La respuesta de David, sin embargo, reflejó la confianza legítima de alguien cuya fe estaba firmemente basada en el Señor. Tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. 1 Samuel 17:45. Entonces David anunció a Goliat que ese mismo día el Señor lo entregaría en sus manos, y todos reconocieron que Dios estaba presente en Israel. Entonces David arrojó una piedra con su honda, que alcanzó a Goliat en la frente y lo derribó. David, que no tenía espada, tomó la espada de Goliat y la usó para decapitarlo. La batalla había terminado, el gigante blasfemo fue derrotado y el nombre de Dios había sido glorificado una vez más. El relato de la lucha épica entre David y Goliat trasciende una mera narración infantil. La victoria de David sobre Goliat no sirve simplemente como una alegoría de cómo los creyentes pueden superar los obstáculos en sus vidas. Este relato es, sobre todo, un testimonio genuino de la manifestación de la gloria de Dios a los ojos de los hombres. Providencialmente, el Señor orquestó la derrota del temible gigante filisteo a través de un joven pastor hebreo que cuidaba ovejas. Goliat, el gigante, representaba el panteón filisteo y estaba armado con el mejor equipamiento de guerra de la época. Sin embargo, David representó al Dios que no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. La verdad central es que ese día la disputa fue mucho más allá del campo de batalla. Goliat había humillado a los israelitas, pero lo más grave era que había blasfemado contra el Señor. Una batalla espiritual estaba en marcha. Como explicó Wiersbe, la disputa involucraba verdad versus falsedad, fe versus superstición, el Dios vivo de Israel versus los dioses falsos inanimados de los filisteos. Así, el propósito principal de aquella batalla no fue el de enaltecer el nombre de David, aunque a través de ella el nombre de David también se destacó como el instrumento utilizado por Dios para alcanzar la victoria. El propósito principal era exaltar el nombre del Dios verdadero ante los israelitas y filisteos. Así, el propósito principal de aquella batalla no fue el de enaltecer el nombre de David, aunque a través de ella el nombre de David también se destacó como el instrumento utilizado por Dios para alcanzar la victoria. El propósito principal era exaltar el nombre del Dios verdadero ante los israelitas y filisteos. No solo se cumplió este propósito en ese momento, sino que la batalla entre David y Goliat quedó inmortalizada en las páginas de las Escrituras, convirtiéndose en un testimonio del poder y la gloria de Dios que resonó a través de los siglos y en cada rincón de la tierra.
Además, en los designios divinos, esta batalla jugó un papel crucial en el establecimiento de la dinastía de David en Israel, de la cual surgiría el Mesías, el gran hijo de David. Según el plan de Dios, así como David impuso una derrota aplastante a Goliat, el hijo de David obtuvo una victoria indiscutible y definitiva sobre Satanás, desposeyendo a los principados y potestades y triunfando sobre ellos en la cruz. La historia de David en su conjunto trae muchas lecciones, pero en este video quiero resaltar el coraje y la obediencia de David. Quiero hablar contigo que estás enfrentando algunas Goliat en tu vida y necesitas entender qué hay detrás de la historia de David. La historia de David y Goliat es un relato notable que revela una profunda lección sobre la conexión entre el coraje y la obediencia al servir a Dios. Destaca cómo la valentía de David al enfrentarse al gigante Goliat estuvo intrínsecamente ligada a su disposición a obedecer el llamado divino. David, un joven pastor, fue ungido por Dios para cumplir un propósito especial en su vida. Cuando el llamado de Dios lo llevó al campo de batalla, no dudó. En obediencia a la voluntad divina, David dejó su rebaño al cuidado de otro y enfrentó el formidable desafío planteado por Goliat, el gigante filisteo. Esta disposición a obedecer fue un testimonio de su fe y confianza en Dios. David no solo confió en su propia fuerza o capacidad, sino que puso su confianza en el Señor. Reconoció que la batalla era del Señor y que su victoria no dependía de su capacidad natural, sino de la intervención divina. La obediencia de David también estaba ligada a su reverencia por Dios y respeto por el honor de Dios. Goliat había blasfemado contra el Dios de Israel y esto no podía tolerarse. La obediencia de David fue una respuesta a la afrenta a Dios y la necesidad de restaurar el honor del Señor. La historia de David y Goliat nos enseña que el verdadero coraje no es una manifestación de valentía, sino más bien la voluntad de actuar con valentía en obediencia a Dios, incluso cuando el miedo está presente. Este coraje nace de la confianza en Dios y del compromiso de cumplir el llamado divino, sin importar los obstáculos. David, al enfrentarse al gigante, no solo derrotó a un adversario físico, sino que también demostró un ejemplo de fe, coraje y obediencia que resuena a través de los siglos. Su historia continúa inspirándonos a todos a enfrentar a nuestros propios gigantes en la vida, confiando en la fuerza que proviene de la obediencia a Dios y la convicción de que Él está de nuestro lado. La victoria de David fue sobre todo una victoria de fe y obediencia, recordándonos que cuando confiamos en Dios y obedecemos su voluntad, podemos superar los mayores desafíos que nos presenta la vida.